Bien, bueno, vamos a llevar a cabo un pequeño estudio que no porque sea breve deja de ser profundo. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido es a no avergonzarnos de nuestra fe, porque la palabra dice que el que en Cristo cree no será avergonzado. Amén. Pero también dentro de la vergüenza o de la pena por ser está instalada una de las cosas que nosotros hemos conocido en nuestra vida como uno de los síntomas que nos ha corrompido como género humano y en lo personal, que es algo que le llamamos soberbia. O hemos sido personas muy pagadas de nosotros mismos, pero ahora dice el Evangelio en el capítulo 1 de Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela para fe y por fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. En Habacuc 2, versículo 4, y en Romanos 1:17. Cuando nosotros decimos que no nos avergonzamos de nuestra fe y no nos avergonzamos de saber y de creer que Dios en Cristo es la propiciación de nuestra salvación y de nuestra sanidad y de nuestra provisión, nos basamos en textos bíblicos y nos basamos en algo que nos enseñaron desde un principio, que dice: la fe es por el oír y por el oír palabra de Dios. Y entonces, cuando en algún tiempo nosotros no queríamos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, nos decían que poner la vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios es como abrir una puerta cerrada con candado, y que lo único que se necesita para abrirla es la buena voluntad. Pero ya conociendo del Evangelio y sabiendo el poder que tenían aquellos argumentos que en otro tiempo nos enseñaron, ahora nos paramos en nuestros dos pies y decimos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, si nosotros vemos que lo que nosotros pensamos es salvación, ¿de qué? ¿De qué nos vamos a salvar o de qué somos salvos? Primeramente, nosotros entendemos que somos salvos de la esclavitud, ¿sí? De una esclavitud que era una posesión demoníaca en nuestra mente, que nos obligaba a hacer cosas que nosotros no queríamos, o cuando queríamos no hacerlo, lo teníamos que hacer, porque así era el orden de la esclavitud, del cual ahora no nos avergonzamos, porque Cristo nos ha hecho salvos. Decía el Señor Jesucristo, andando entre algunas personas que creían en Él: en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 32, desde el 31, decía: Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, dice aquí, repito,
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, los judíos, dice aquí en el Evangelio de Juan, dijo entonces a los judíos que habían creído en él. Quiere decir que habían creído en él, pero todavía no eran libres, no eran salvos. Y entonces le dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces el pueblo judío le respondieron: somos hijos de Abraham, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús respondiendo les dijo: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa esclavitud nosotros la conocimos siendo esclavos de las dependencias de las personas, siendo esclavos de las dependencias de las sustancias, siendo esclavos de la esclavitud de las riquezas y de los placeres, dice la parábola del sembrador. Cuando cae la semilla en los espinos, lo que hace que las personas salgan son los afanes, las riquezas y los placeres. Por lo tanto, de eso éramos esclavos. No nos gobernaba el bien. Pero dice, el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces les decía: yo sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Termina diciendo: y vuestro padre es el diablo. Entonces, la libertad del pecado, que es lo que hace que se libere la mente, las emociones y la voluntad de la esclavitud, hemos probado que dentro del consumo de droga, del consumo de alcohol y de la comida, pues de las relaciones que no son buenas, que entendimos que la dependencia de las personas, de las riquezas y de los tesoros de esta tierra no son convenientes para nosotros, pues nos esclavizan. Pero que la dependencia de Dios es lo único que no esclaviza, es lo único que nos hace libres, y es lo único que no nos hace codependientes o dependientes de cosas que después de que entramos en ese enganche nos hacen sufrir. ¿Por qué? Porque hay esclavitud, en el pecado hay esclavitud. ¿Qué es el pecado sino el abuso de los instintos naturales? Hay un instinto de reproducción que se llama el instinto sexual o de reproducción, que el cual fuera de su lugar o fuera del uso que Dios quiere, se convierte en un pecado. Y entonces se convierte en una esclavitud, y las personas se esclavizan en la codicia, en la pornografía, en cosas muy tremendas. El trastorno del instinto del hambre y la sed se convierte en un pecado que hace que las personas coman de más o se conviertan en comedores compulsivos, y todas las personas que hemos pasado por la compulsión de alguna manera y por la obsesión, sabemos que es una esclavitud, que solamente para poder ser liberada el alma y permanecer libres hay que arrepentirse y renunciar a lo malo en el nombre de Jesucristo, porque Cristo es el que pagó en la cruz nuestra salvación. Entonces, cuando uno ha probado la salvación de Dios, empezamos a entender por qué dice la palabra: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, nosotros hemos estudiado que Cristo es Dios, sí. Que Juan dice, el Evangelio en el capítulo 10, versículo 30, el Padre y yo somos uno. Que 1 Timoteo 3:16 dice que es indiscutible el misterio de la piedad,
Dios fue manifestado en carne. En el capítulo 1 de Juan hemos visto el verbo era Dios y el verbo era con Dios en el principio. Y entonces vemos que cuando el Señor Jesucristo es probado por la fe de algunos que metieron por el techo de una cabaña donde él estaba a un paralítico, y entonces él les dice, ¿qué le es primero a este decir? ¿O qué es mejor decir a este paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y camina. Entonces, para que las personas que decían, ¿y quién es este que blasfema? Pues solamente Dios puede perdonar pecados. El Señor Jesucristo les dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le digo a este paralítico, levántate, toma tu lecho y camina. Y entonces vino la sanidad. Nosotros sabemos que la vergüenza del Evangelio no es otra cosa más que una soberbia, infiltrada por el espíritu que te dicta que no es cierto. Hay un espíritu de incredulidad que hace que las personas no creamos. Y lo dicen algunos personajes que terminaron creyendo, que no creían porque las religiones no son buenas, porque en las religiones hay personas pecadoras, que porque hay pastores, porque hay sacerdotes, porque hay gente que no responde a lo que predican. Y eso es verdad. Hay personas que predican el Evangelio y que sus vidas están totalmente apartadas de lo que Dios quiere. Y por eso el Señor decía, cuando nos aconsejaba, y digo desde siempre por la palabra, decía, cuando escuches a estas personas, haz lo que dicen, pero no hagas lo que hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Entonces, por eso también hay un espíritu de incredulidad por el mal testimonio que hemos dado los seres humanos. Algunas personas, el día de hoy, si tú te paras para predicar, tienes que respaldar el poder de Dios para tu salvación. Si no te avergüenzas del Evangelio, quiere decir que tú eres salvo, que tú tienes la fe en ser sanado, que tú has entregado tus pecados y que Dios te ha perdonado, y que ten la certeza de que cuando Dios perdona no se vuelve a acordar de ninguno de tus pecados y Él puede liberarte para siempre. Por último, en el Evangelio de Juan dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino Dios, el verbo era Dios y el verbo era con Dios, y vino a la tierra, dice que a los suyos vino, o a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero a todo aquel que le recibe y cree en su nombre, le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces quiere decir que los hijos de Dios no son definitivamente sino a través de un proceso de adopción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice el Señor, mas aquellos que le recibieron y que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que hay un proceso de adopción con ciertas características. Entonces, dice el Señor también que lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido de Dios no es nacido de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces le decía Jesucristo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es morir primero. Porque Nicodemo decía, ¿y cómo puedo nacer otra vez metiéndome al vientre siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo metiéndose otra vez, ya siendo viejo? Y entonces Jesús le decía, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento tiene que ser entonces de Dios, no de carne, no de sangre. Entonces el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice, mas todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Aquel verbo fue hecho carne. Aquí otra vez, en el versículo 14 de Juan dice, aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién? Cristo. Dios se hizo carne en Cristo y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan vino primero como predicando el arrepentimiento para perdón de pecados en el bautismo. Dice, y Juan predicaba en el desierto el bautismo para arrepentimiento, un bautismo en agua. Cuando las personas se bautizan, están manifestando públicamente que están arrepentidos, que han renunciado a su pecado, quiere decir, han renunciado al exceso de demandas de los instintos naturales y están dispuestos a que Dios regule de nuevo su ser y entonces se conviertan en un odre nuevo, porque en odres viejos no puede posar el Espíritu Santo, pues dice el Señor, no se puede depositar vino viejo en odres nuevos, o vino nuevo en odres viejos porque se revientan. Entonces dice el Señor, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Los hijos de Dios tienen que ser en un proceso de adopción, pero con su propia voluntad. ¿La voluntad de qué? De poner el corazón al servicio de Dios. Entonces dice por ahí, lo que nos predicaban en algún tiempo, es como una puerta cerrada con candado. Y lo único que se necesita es tener buena voluntad para abrirla. El que quiera poner su vida y su voluntad al cuidado de Dios, pues es entonces alguien que de buena voluntad lo va a hacer, no a fuerza. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermano? Orar, interceder, amar, no juzgar, no criticar. Pero nosotros tenemos entonces ya un panorama, y con esto termino, de los que ya han sido adoptados o ya han querido ser adoptados, porque muchos son los llamados. Pocos los escogidos, no quiere decir que Dios escoge a unos y otros, no, los que no se escogen a sí mismos, los que no quieren. Pero los que sí quieren, tienen que entender, o tenemos que entender, que dice el Señor, 1 Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha de manifestar, o no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y todo aquel que tiene la esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Quiere decir, en la antigüedad se hacían sacrificios de animales y se derramaba la sangre en el altar o fuera del campamento, pero esa sangre nada más pasaba por alto temporalmente, porque cada año entraba el sacerdote al lugar santísimo para hacer el sacrificio. Pero el día de hoy, con la sangre de Jesucristo, Dios quita de hoy, una vez y para siempre, los pecados, de manera que nosotros no seamos ya víctimas de obsesiones de ningún tipo ni de compulsiones de ningún tipo. Entonces, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es infracción de la ley espiritual. ¿A través de qué? De la tentación. Pero no digas que cuando eres tentado tentado de parte de Dios, porque Dios ni tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Sino cuando con tu propia concupiscencia te dejas atraer, te dejas seducir por la tentación. Y entonces dice, todo aquel que permanece en Él
no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Quiere decir, no le ha conocido ¿cómo? Como dijo el Señor, si permanecieres en mi palabra, serás mi discípulo y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué? Dicen, si somos linaje de Abraham, de pecado. ¿Vendrá la tentación? Sí, pero Dios te dará la fuerza por el Espíritu Santo para rechazar el pecado que ofende a Dios. Entonces las bases de doctrina del cristianismo es la fe y el arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe. Quiere decir, el arrepentimiento para con Dios, porque son sus mandamientos los que se violan, y la fe en nuestro Señor Jesucristo, que aunque hayamos violado la ley, Dios ha pagado con su sangre lo que nosotros nos tocaba pagar. Y ahora somos libres, como el abogado que paga la fianza para que uno salga de la cárcel, de la esclavitud de la cárcel. ¿Esclavizados en dónde estábamos? En nuestra cárcel interior. En la cárcel interior donde la mente era poseída para mandarnos a hacer cosas que atentaban contra nuestro prójimo y que atentaban contra el mandamiento de Dios. Por último, dice, hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo. Dice la promesa, yo pondré un corazón de carne, donde hay un corazón de piedra. Pondré un espíritu nuevo. Pondré mi espíritu en ti, para que andes en mis estatutos, en mis preceptos y los pongas por obra. Entonces no puede pecar el Hijo de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque nació ¿de qué? Del Espíritu. Por eso dice Gálatas, permanecéis libres, firmes, en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Si permaneces en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es la invitación de los deseos de la carne? Todo lo que son obras de carne que están en Gálatas es fornicación, tener relaciones sin estar casado. Adulterio, tener relaciones con gente casada, o estar casado y tener relaciones con otra persona. Y así, fornicación, adulterio, Sí. todo lo que es la lascivia, la inmundicia, las orgías, las borracheras, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones y las herejías. Y por si algo falta, cosas semejantes a estas. De todo eso Dios nos ha hecho libres. Entonces, vale la pena, hermano, que nosotros veamos con anhelo, con ganas de tener esa promesa que dice aquí de no avergonzarnos. Yo quiero ser una persona que no se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y cuando uno ha estado presa de las obsesiones y las compulsiones y ha sido una máquina de destruir, porque no solamente nos destruimos nosotros, sino también destruimos las fibras de mucha gente que amamos. El día de hoy, la esperanza, el amor, la misericordia, la fe, esperanza y amor, pero sobre todo el amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando tú amas a alguien y piensas en tu mente por las órdenes del mal que hay que hacerle un daño, el amor te detiene y dices no, debo amar a mi prójimo como a mí mismo, y a mí no me gustaría que me hicieran esto. Ese amor de Dios viene por el Espíritu a través del conocimiento de la palabra y de orar sin cesar. Orad sin cesar. Una oración que decía yo hoy que estaba predicando en las calles, le decía a una persona, una de las cosas que te impiden llegar a Dios, se lo puedes pedir. Señor, si tú quieres que yo te sirva, acomódame las cosas para hacerlo. Si tú quieres que yo sea salvo, acomódame las cosas para restituir y para ser perdonado. Y Dios te escucha.
Si le pides coches, si le pides dinero, no te va a dar nada, porque no le vas a dar tú una pistola a un niño chiquito para que se dé de balazos. Pero si tú le pides a Dios, entonces el compañero, el hermano me decía, sí, tienes razón, voy a hablar. Porque no puede venir a la iglesia porque está atado por los afanes, aunque tiene ganas. Si es que no puedo porque tengo el trabajo, ok, pídele a Dios. Que Dios te facilite las cosas. Que Dios te dé entendimiento en el espíritu, en tu mente, y que te ponga el querer como el hacer, porque dice el Evangelio que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿cuántos de nosotros no oramos en algún tiempo y decir, Señor, aunque yo quiera pecar, no me lo permitas? Entonces dice el Evangelio, si no amas al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios te pone el querer como el hacer. Dios te pone el amor hacia los demás para no faltarles, para no ofenderlos, para no tener resentimiento contra la gente, para no tener pensamientos ni sentimientos adversos a nadie. Ese amor es posible para nosotros. Por eso hoy te digo, hermano, amigo, quien nos escuchas, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y esa gracia de salvación existe hoy para todos. Amén. Vamos a orar y vamos a finalizar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias porque nos muestras la salida, nos muestras el camino y nos recuerdas, Señor, lo que algún tiempo nos enseñaste hace muchos años, la buena voluntad, Señor. La buena voluntad, y no por mandamientos de ningún religioso, ni mandamientos de ninguna doctrina religiosa, ni por nadie, sino que sea tu Espíritu el que se revele a nosotros, para que nosotros podamos, por amor, Señor, por amor a ti y a nosotros mismos, entrar en un proceso de libertad y de sanidad de nuestro cuerpo, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos de tu amor, necesitamos ver tu sanidad, tus milagros en nosotros y en otros. Queremos orar por los enfermos, poner sus manos, poner nuestras manos, y que haya aquí obreros que trabajen, Señor, derramando la bendición hacia otros. Tu promesa es creer en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y Señor, pues aquí queremos que esa promesa que fue hecha a aquel carcelero sea real para nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén.